que hemos llegado, de todos los nuestros cuidamos, ya nada es como era ayer. Nuestras voces ahora gritan por lo alto, y ahora nadie te hará daño por una opinión tener. Ahora somos un ejemplo para el mundo, nuestra tierra es nuestro orgullo y la vamos a proteger. Somos pueblo, somos fuerza, somos gente, ahora todo es diferente, ya no queremos volver. Porque todos juntos somos Ecuador, la voz de millones que ahora siente que todo es mejor. Porque todos juntos somos Ecuador, sembramos futuro en nuestra gente que cosecha el mañana. Que cosecha el mañana. Amigos radioescuchas, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Les habla Eduardo Mendoza Paladines y es un gusto para mí saludar la presencia del señor presidente constitucional de la República, el licenciado Lenín Moreno, en esta entrevista que va a sostener con un grupo de periodistas radiales esta tarde con lo que se comienza, digamos, un feriado, el feriado del 24 de mayo, y también la posesión de mando del nuevo presidente, el presidente electo. Con ello, saludar la presencia suya, presidente, de verlo bien. Parece mentira, no hace poco estábamos recién en su campaña y lo entrevistábamos y conversábamos. Han pasado 4 años, la vertiginosidad del tiempo, presidente, es increíble. Me acompañarán esta tarde, Juan Javier Benedetti, de Radio Centro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Diego Kendo, querido amigo, y Vicente Arroba, querido amigo de Radio Sucre y Radio Visión, respectivamente. Con ello, presidente, arrancaremos con la modalidad. Arranca Juan Javier y así seguiremos posteriormente. Bueno, presidente, buenos días, buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. ¿Cuáles fueron, a su juicio, las mayores amenazas externas e internas que enfrentó el Estado ecuatoriano durante sus 4 años de gobierno? Gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, un saludo cordial, primero a los que gentilmente nos acompañan desde el Zoom, a Vicente, a Diego, a ti, Javier, y Eduardo, muy gentil por tu apreciación inicial. Las amenazas, un poco las de siempre para cada democracia, la subversión, por una parte; por otra parte, el intento de derrocar al régimen constituido, y por supuesto las amenazas de la capacitación que se hace de gente vinculada o afecta a las guerrillas a nivel internacional, y el narcotráfico, el temible mal que azota a toda la humanidad. Esas han sido las amenazas. Y por supuesto, pues ahora las redes a nivel internacional, que son manejadas por trolls que están permanentemente boicoteando los procesos democráticos y tratando de reinstaurar las dictaduras totalitarias en América Latina y a lo mejor en el mundo. Doy el paso a Diego Kendo, desde Quito. Muy buenas tardes, señor presidente. Les saludo con todo respeto y con toda claridad. Igualmente vaya mi saludo de respeto y cordialidad a los distinguidos colegas con cuya presencia yo me honro. Desde ahora pido un poco de disculpas por la cuestión de mi afonía, que es pues derivación directa del clima y también del peso de la edad. Así. Señor presidente, recuerde que yo le pedí a usted una entrevista personal varias veces, a través de Radiovisión, a través de su ministro chilena, le pedí una entrevista personal. Yo quería un diálogo vis a vis con usted. Vis a vis. Y le garantizaba que había hecho una entrevista inolvidable, pero no se dio. En fin, ¿qué más queda? Señor presidente, en este momento yo le quiero hacer a usted más bien preguntas de contenido personal, contenido humano, porque estoy seguro que los distinguidos colegas inteligentes como son, le van a hacer a ustedes quizás preguntas relacionadas con su gestión gubernamental. Yo quiero hacerle preguntas de contenido personal con una proyección humana.
En este momento, a 3 días de su salida de la presidencia, le pregunto qué sentimientos se agolpan en el fondo de su alma. ¿Qué sentimientos se agolpan en el fondo de su alma? Tenga la bondad, don Lenín. Gracias, Diego. El único y gran sentimiento que debe sentir uno siempre en la vida, y que es el paraguas que alberga todos los otros valores y todos los otros sentimientos que deben existir en el ser humano, es el amor. Mucho amor al pueblo ecuatoriano, mucho amor a esta tierra extraordinaria y mucho afecto, por supuesto, a todos quienes han tenido la gentileza de colaborar conmigo. Mucho afecto a quienes han sido a la vez críticos y, por supuesto, también en más de una ocasión han sabido reconocer los aciertos de este régimen y de este presidente de forma particular, como son los medios de comunicación. Muchas gracias a todos ellos. El sentimiento de afecto, el sentimiento de agradecimiento y tal vez por sobre todos esos sentimientos, el sentimiento de solidaridad y cariño, principalmente a aquellos que me dieron la oportunidad de servirlos con más afecto, como son los más pobres, aquellos que se encuentran en pobreza extrema, aquellos que se encuentran en estado de pobreza, y los queridos hermanos que tienen algún tipo de discapacidad, a las cuales he dedicado gran parte de ese amor y gran parte de este cariño durante todo este tiempo. Señor presidente, le escucho con mucho interés. Usted dice que en el fondo de su alma hay un gran sentimiento de amor por el pueblo ecuatoriano, y así debe ser, así debe ser. ¿A todo el pueblo ecuatoriano o a parte del pueblo ecuatoriano? Usted dijo que cuando le dijeron que queríamos... Diego, había querido un mejor pueblo. Perdón, Diego, mil disculpas, pero el momento en que tú te mueves, parece que pierdo el audio. ¿Serías tan amable en no moverte mucho el momento en que yo sé que va contra tus principios de la estética, pero entiendo que estás buscando como Julio Iglesias tu mejor ángulo, ¿no? No, lo que pasa es que desde chiquito fui muy inquieto, tiene toda la razón, señor presidente. Le preguntaba, usted dice que en el fondo de su alma hay un gran sentimiento de amor por el pueblo, y así tiene que ser, no faltaba más, yo no tengo pueblo entera de dudas para. Pero ese sentimiento de amor es para todo el pueblo o para cierto pueblo, porque usted dijo que había un pueblo que no le convencía, que no le gustaba. No, bajo ninguna circunstancia. No es que yo haya dejado de querer al pueblo ecuatoriano. No. Lo que he manifestado es que todos necesitamos ser un poco mejores. El momento en que manifesté yo que así como el pueblo ecuatoriano siempre desea tener un mejor presidente, los presidentes también deseamos tener un mejor pueblo. Es decir, todos tenemos que mejorar. Y claro está, un mejor pueblo tendrá un mejor presidente, y un mejor presidente tendrá también un mejor pueblo. Es un juego dialéctico que hay que más bien aprovecharlo en beneficio de ir ese paradigma de perfección hacia futuro. Presidente, tengo unos datos interesantes, ¿no? Se dijo en algún momento, se comentó y vimos una estadística que usted había tenido números muy bajos de aprobación. Sin embargo, según Comunicaliza, hoy usted tiene 23.2 de aprobación, si sumamos el bueno y el muy bueno. Y por el lado de malo tiene 38.4 y muy mala 27.7. Y hay un 10.7 que dice no lo sé. ¿Cuál es su impresión al respecto, señor presidente? Que por favor no lo digas muy duro porque se empiezan a preocupar. Y bajo ninguna circunstancia me han preocupado jamás. ¿Nunca me preocuparon? No, nunca me preocupó. Yo sabía perfectamente que debía seguir los preceptos que los planteo desde su misma filosofía, Platón, el cual manifestaba que hay que hacer lo correcto y no lo popular. Yo sabía perfectamente que había aspectos de mis decisiones que iban a ser populares, como el caso de la consulta nacional que hicimos, y había otros aspectos, por ejemplo, como el quitar el subsidio a los combustibles, que iba a ser completamente impopular. Lo que sí no preveía es que la impopularidad también podía surgir de algo que fue imprevisto para todos nosotros, como es la pandemia. Esto ha mermado la popularidad de todos los
presidentes, de la mayoría de los presidentes del mundo. Y creo que también nos ha llegado a nosotros. Las personas con mucha razón reclaman mayor efectividad, mayor eficiencia, mayor eficacia en las políticas públicas, y no es muy fácil proporcionar todo lo que las personas, todos los que los ciudadanos deseen. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, ha sido un esfuerzo y ha sido una experiencia sobre todo pedagógica, porque hemos aprendido, todos hemos aprendido, nos ha costado muchísimo aprender. Lo de abril aquí en Guayaquil fue extremadamente doloroso, ahí hay una responsabilidad compartida, pero ya no es tiempo de reclamos, pero sin embargo hemos ido aprendiendo. Y si es que tú tomas este momento el celular y ves la aplicación Coronavirus app, que indica el número de fallecimientos diarios en los países de América, vas a darte cuenta de que comparado con Colombia, comparado con Bolivia, comparado con Chile, comparado con Brasil, comparado con Argentina, comparado con Uruguay, comparado con Paraguay, comparado con Perú, Ecuador tiene el más bajo índice, siempre dolorosos por supuesto, el más bajo índice de decesos diarios en América Latina. Vicente Arroba, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Señor presidente, buenas tardes. Sinceramente un honor en su despedida prácticamente estar en un programa con usted, sinceramente, señor presidente. Pero, ¿cómo queda la mesa para el futuro gobierno, señor presidente? Perdón, yo había manifestado al señor presidente que no le dejo la mesa servida. Creo que uno de los principales méritos que debe tener un ser humano es el de poder decir abierta y totalmente la verdad. Y de forma directa, sin mucho adorno. Albert Einstein decía que la verdad hay que decirla de forma directa, que la elegancia hay que dejarla para el sastre, pero la verdad hay que decirla de forma directa. Yo se lo dije, es muy difícil que después de una pandemia terrible, después de haber encontrado un país en soletas, después de haber encontrado una deuda completamente abultada y casi impagable, dejar un país en mejores condiciones que las encontramos después de todo aquello, es bastante éxito ya. Y sobre eso yo espero que el presidente electo, el señor Guillermo Lasso, tenga el éxito que no solo aspira él, fundamentalmente aspira a los ciudadanos, aspiro yo, y le deseo el mayor éxito del mundo. Presidente Moreno, ¿en qué se basó la filosofía de su gobierno? ¿Qué cree que sería justo que diga la historia sobre usted? Javier, algún momento Blasco Peña Herrera, hijo, al cual entiendo todos ustedes conocen, me preguntó en una conferencia que cómo deseaba que me recuerde la historia. Yo le dije, Blasco, ¿quién te ha dicho que a mí me interesa que me recuerden en la historia? A mí me parece que ese es un ejercicio que no deben aplicarlo mucho los gobernantes, porque lastimosamente allí es cuando tienden a ser populistas, ahí es cuando se ponen a pensar vanidosamente únicamente en el futuro y no piensan en el presente y en el real futuro que se puede venir, en el futuro personal me refiero, no en el futuro de la ciudadanía. No tengo mucho interés en cómo se me recuerda en el futuro. Y cuando lo manifestaba es real. Ojalá todos pudiésemos volver a empezar y tener como aquel cuadernito de la escuela al cual iniciábamos haciendo una carátula muy bonita, a lo mejor una frase de un personaje famoso y con la mejor letra las primeras páginas y que después las últimas ustedes saben perfectamente cómo eran. Es que la vida va sumando errores, la vida va sumando aciertos, y eso es lo que es la existencia, verdaderamente esa dicotomía entre aciertos y errores que permiten seguir avanzando. Lo importante es que tenga la oportunidad yo de saber evaluar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, pero fundamentalmente que el pueblo ecuatoriano sepa lo que hemos hecho mal y sepa lo que hemos hecho bien, lo que el pueblo ha hecho mal y lo que el pueblo ha hecho bien, y los gobernantes lo que han hecho mal y lo que han hecho bien. De esa forma creo que podemos seguir avanzando en conjunto, como la gran unidad maravillosa que somos. Diego. Más de interés y hasta conmoción. Y por cierto, recojo las palabras de don Vicente Rodríguez, realmente es un privilegio estar en la última charla que usted mantiene con los medios de comunicación colectiva, concretamente la radio.
Yo le decía, señor presidente, que yo aspiraba a hacer una entrevista vis-a-vis con usted para hacer una entrevista inolvidable. También esta entrevista tiene su propia connotación, no contaba. Más, le pregunto, a propósito de una entrevista inolvidable, ¿qué quisiera olvidar de su paso por Carondelet? ¿Qué quisiera olvidar de su paso por Carondelet, señor presidente? Bueno, siempre hay acciones, hay circunstancias, hay condiciones, hay contingencialidades que uno preferiría no recordar. Pero de forma particular yo creo que sumando lo uno con lo otro, el resultado es completamente positivo. Adicionando todo aquello que ha ocurrido, yo creo que el resultado es positivo, y es positivo precisamente porque tanto mi esposa cuanto yo hemos hecho todo nuestro esfuerzo por salir adelante con nuestros proyectos, con los proyectos que beneficiaban principalmente a la gente más desposeída, a la gente más pobre. Quisiera olvidar seguramente el octubre, quisiera olvidar el abril, pero eso va a ser imposible. Por supuesto, Diego, nosotros sabemos perfectamente que la memoria está inmersa en el sistema neurológico del ser humano, y generalmente aflora el momento menos pensado. Ahí se produce lo que los científicos llaman un salto cuántico, en el cual aparece de repente un pensamiento que a lo mejor no lo teníamos programado, pero que a veces, alegre o perversamente, el cerebro nos lo proporciona. Mi querido presidente, y en ese mismo contexto, le pregunto, ¿qué va a hacer ahora que se queda casi en socioempleo? Pues, ¿qué va a hacer ahora, presidente? Bueno, realmente eso, precisamente, tener la satisfacción de estar un tiempo desempleado. No sé cuánto me va a durar. Soy una persona muy dinámica que me gusta estar permanentemente ocupado. Más bien, ¿qué venía haciendo yo? Yo venía dando una conferencia que era auspiciada por empresarios nacionales y extranjeros, que se llamaba Los Emprendimientos Cuánticos. Y lo hacía en función de los conocimientos, de las conclusiones de mecánica cuántica que tengo, y aplicados a la vida de las empresas, a la vida de los emprendimientos, y aplicado específicamente en el caso nuestro a lo que hicimos con la misión Manuel Espejo, en la cual le aplicamos precisamente ese tipo de conocimientos, y aquí está el resultado. Presidente, ¿se queda en Guayaquil, se va a Quito? Lo que le pregunté fuera del micrófono. Muy difícil saberlo. Yo tengo, más dicho, mi esposa y yo tenemos nuestro departamento en Quito, en el Bosque, y hemos considerado la posibilidad de algún momento de venir a vivir a esta maravillosa ciudad por la presencia de los nietos, pero es una decisión que tendremos que tomarla en el futuro inmediato. ¿No se piensa ir del país después del año que tiene que estar acá? No. Yo creo que no necesito salir del país. A mí me gusta vivir en mi país. Es verdad que hay varias ofertas de trabajo a nivel internacional, inclusive alguna que no se ha concretado todavía en la Universidad de Estambul, pero un poco para que veamos lo lejos que uno puede irse a algún momento, pero no lo he considerado todavía. Yo, por mí, quisiera quedarme para siempre en mi país. Vicente Arroba. Tu micrófono, Vicente, tu micrófono, está muteado. Vicente, abre el micrófono, por favor. Bueno, Juan Javier, ahí está Vicente. Señor presidente, ¿cómo pudo lograr que organismos multilaterales de crédito volvieran a confiar en el país, ya que internacionalmente teníamos una imagen para la economía ecuatoriana muy mala? ¿Cómo logró eso? Mira, Vicente, la verdad es que el esfuerzo fue un esfuerzo no muy grande, que digamos. Únicamente dar confianza, refrescar nuestras relaciones internacionales. E inmediatamente todo vino, como diría la Biblia, por añadidura. Todo vino por añadidura. Es decir, atado a lo uno venía lo otro. Atado a nuestro refrescamiento de las relaciones internacionales, vino inmediatamente la confianza de ese mundo multilateral, de esas entidades multilaterales, e inmediatamente empezaron a fluir
los créditos que tanta falta nos hacían y en las condiciones también que tanta falta nos hacían para poder pagarlas de manera adecuada. Cuando yo hablaba de no dejar una mesa servida, no se deja una mesa servida, pero tampoco se deja una deuda imposible de pagar. Todo lo contrario, hemos aliviado 10 años de deuda al Ecuador, 2 años en los intereses y 5 años en el capital. Obtuvimos una baja de $1.500 millones y verdaderamente el próximo gobierno tendrá que pagar, los próximos 2 gobiernos tendrán que pagar muy poco de esa deuda. Le aliviamos en aproximadamente $10.000 millones, que son recursos que van a ser liberados y que serán aplicados, estoy seguro, en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana. Señor presidente, ¿qué le hubiera gustado hacer que él por tiempo o por las circunstancias dejó de hacer en estos 4 años? ¿Qué le hubiera gustado hacer que no hizo? Tengo aproximadamente unos 100 libros empezados a leer. Es decir, justo cuando empezaba a leerlos y comenzaba a entusiasmarse del libro, a ser parte del protagonismo del libro, como suele pasar al igual que en las películas, ese momento tenía que hacer otro tipo de actividades y me olvidaba de ese libro e ingresaba a otro libro, porque me regalaban libros con mucha frecuencia, que me entusiasmaba, volví a entusiasmarme. Yo lo que tengo que hacer ahora es terminar de leer todos esos 100 libros que quedaron iniciados en este periodo en el cual me ha sido muy difícil continuar con mi hábito de lectura. Debo reconocer, señor presidente, que hay asignaturas en las que su gobierno obtuvo notas sobresalientes. Sin duda, la libertad de expresión es una de ellas. A ver, Javier, la libertad es inherente al ser humano. Nadie quita la libertad a nadie. Es por eso que Stephen Hawking, en un libro que se llama El universo en una cáscara de nuez, recuerda precisamente una frase del Hamlet de Shakespeare, en el cual dice: es posible estar encerrado en una cáscara de nuez y ser dueño del universo infinito. La libertad es inherente al ser humano. Nadie te la quita, nadie te la quita. Lo que sí puede haber es autoritarios que de manera abusiva tratan de mermarte esa libertad. Pero la libertad está latente. Vuelvo a decirlo, es inherente al ser humano. El liderazgo de un presidente o de cualquier líder lo que hace es acelerar ese proceso en el cual el ser humano rescata esa posibilidad de ejercer abierta y, perdónenme la redundancia, libremente esa libertad. Eso es lo único que hace, porque los líderes, como el caso del presidente, lo único que hacen es acelerar o detener el proceso. Pero al igual que la dignidad no provee a nadie. La dignidad de las personas con discapacidad no es que la dio la misión Manuel Espejo, no. La dignidad de las personas con discapacidad siempre estuvo inyecta y presente. Es más, excesiva dignidad el haber soportado a una sociedad miserable que lastimosamente, en cuanto iba desarrollando la ciencia y la tecnología, no supo encontrar los descubrimientos, los acondicionamientos para permitir la accesibilidad de todos los seres humanos en conjunto a ese desarrollo de la ciencia y la tecnología, y dejó a gente apartado de aquello e impidiéndole que desarrolle sus potencialidades, las potencialidades que la dialéctica natural mismo provee al ser humano el momento en que priva de alguna potencialidad. Inmediatamente, cuando la vida te resta una potencialidad, se encarga esa dialéctica anatómica, fisiológica, neurológica o espiritual de proporcionarse otras potencialidades. Es por eso que Albert Einstein decía, con respecto a lo que debe ser ese tipo de educación, decía que todos somos personas geniales, todos somos geniales, todos somos inteligentes, decía Albert Einstein, pero si es que tú tratas de enseñarle a un pez a que suba un árbol, toda la vida pasará pensando que es un idiota. Diego. Gracias. Hace un momento, señor presidente, le pregunté ¿qué quisiera olvidar de su paso por Carabobo? Ahora le pregunto, ¿qué
¿Quién no quisiera olvidar de su paso por la presidencia de la República? Tenga la bondad. Olvidar, perdón, o recordar, Diego. Pero no escuché bien, ¿era olvidar o recordar? Sí. Recordar. Recordar. Presidente, que hace un momento le pregunté qué quisiera olvidar de su paso por Carondelet. Ahora le pregunto, ¿qué no quisiera olvidar de su paso por la presidencia de la República? Bueno, lo que uno jamás quiere olvidar es esos momentos que son como una especie de destello de creatividad, de innovación, de imaginación, el momento en que encuentra la solución a los problemas, el momento en que encuentras, eso no quiero olvidarlo jamás. Y generalmente no se da en los momentos de mayor trabajo. ¿Quién creyese? La solución, las grandes soluciones a los grandes problemas generalmente no se dan en los momentos de trabajo. En los momentos de trabajo lo que haces es acumular cuantitativamente cierto tipo de experiencias que te ha proporcionado la vida o que te proporcionan los libros o que te comenta la gente que está trabajando contigo. Pero el momento en que se da ese salto cualitativo a poder aplicar todas esas experiencias en la solución a un problema específico, ese es un momento feliz que hay que recordarlo siempre. Presidente, en ese mismo contexto, tengo que hacerle una pregunta. Está usted por terminar su periodo, sin embargo hay quejas de hace 15 días del tema eléctrico. La gente está que pregunta, hemos entrevistado todos, estoy seguro acá, y a los directivos de CENEL, de la empresa, dicen que es un tema de Arconel. Entiendo que Arconel está por dar una resolución en que se va a corregir esto. Yo le agradecería si nos explica. Sí, nunca deja de ser preocupación de un gobierno, y no estoy hablando específicamente del nuestro, sino solucionar los problemas principalmente de los sectores más olvidados, más desprotegidos. Y Arconel ya encontró la solución. Y el día de hoy por la tarde se comunicará adecuadamente cuál va a ser. Es una situación, es una solución muy parecida, sino similar a la que se dio en los tiempos más duros de la pandemia, porque, y en eso tiene razón la gente que reclama, los ciudadanos que reclaman, no pueden ser ellos los más afectados de una situación, de una crisis sanitaria, económica y social tan grande como esta que hemos atravesado. Le tocó, presidente, además algo grave, que fue lo que pasó en la frontera norte con los periodistas del comercio y con la delincuencia organizada. ¿Eso le trae quizás algún recuerdo negativo o alguna recomendación en general para el futuro? Si es que uno no entiende las categorías de causa y efecto, se le hace muy difícil entender no solamente eso, sino muchas cosas. Ese era un efecto que correspondía a una causa, y la causa fue la decisión del presidente de la República de que no pasase un solo gramo más de cocaína por nuestro territorio, que inmediatamente se empiece a dotar al ejército y a la policía del armamento más sofisticado para poder combatir la guerrilla. Las guerrillas, me refiero de narcotraficantes, las guerrillas que están vinculadas en el norte con el narcotráfico. Además, nuestra decisión de que se compongan los radares que extrañamente estuvieron dañados en el periodo anterior. No se había dotado en el periodo anterior a los militares de armamento sofisticado que sí lo tenían los guerrilleros narcotraficantes, y eso hacía que haya cierto temor, y bastante bien entendido, bastante bien explicable, porque es muy difícil que nosotros obliguemos a alguien a pelear en condiciones, a luchar contra el narcotráfico en condiciones tan desventajosas. Esa fue la respuesta, el momento en que empezamos a capturar muchas más toneladas de droga como no se había hecho nunca antes en el país. Inmediatamente vino la respuesta de este criminal denominado Huacho, el cual pues secuestró de manera perversa y asesinó a estos 3 queridos periodistas. Por favor, Vicente Arroba. El micrófono, Vicente. No. Estamos conversando con el presidente de la República en lo que sería su entrevista final. Vicente Arroba, adelante. Ya. Señor presidente, las promesas que no ha cumplido, ¿cuáles podrían ser al finalizar su gobierno? Por ejemplo,
que no se han cumplido totalmente. Por ejemplo, el caso de las viviendas populares, por un lado. Por otro lado, el de la pandemia, 2 millones de vacunados. ¿A cuánto se va a llegar, señor presidente? Bien, Vicente, es verdad. No se pudo cumplir en su totalidad, principalmente porque hubo un cálculo inicial equivocado, no por parte de nosotros, sino por quien nos había informado de los recursos con los que contaba el Estado. Esa deuda abultada fue precisamente, en primera instancia, nuestra principal preocupación, el encontrarle alguna solución, y eso impidió que iniciemos rápidamente ese programa Casa para Todos. Sin embargo, en este momento se han construido y se han, mediante un fideicomiso que permite rebajar ostensiblemente el pago mensual de la vivienda por parte de quienes adquieren una casita, ha permitido que en este periodo se entreguen aproximadamente 160.000 viviendas, de las cuales decenas de miles han sido entregadas de forma gratuita. Pero lo más importante, no solamente se ha trabajado construyendo casas, sino que se ha trabajado fundamentalmente en la comunidad, en la buena vecindad. Esa buena vecindad que ustedes, que tienen un poco más de edad que estos otros dos compañeros que están acá, y yo, que también la tengo más que los compañeros periodistas que están acá, la practicábamos con frecuencia. Antes la buena vecindad, antes el trabajo en comunidad, el reunirse en comunidad para tomar soluciones a la vida del barrio, a la vida de la manzana en la cual vivíamos, eran frecuentes. Pues eso se ha rescatado. Esas casas que me gustaría que algún momento ustedes las visiten. Son un ejemplo de casas bonitas, de casas accesibles, con canchas accesibles de igual manera. Algunas tienen hasta piscina y sobre todo con un sitio de comunidad que permite a las personas el reunirse y tomar soluciones comunitarias. Además, hay emprendimiento, hay sitios para emprendimientos. Entonces allí los mismos habitantes del barrio ponen la tienda de bastos, ponen la panadería, ponen la peluquería, etcétera, etcétera, y hacen vida en comunidad. Pero me olvidaba algo más. Todas tienen un huerto amplio en el cual cultivan las hortalizas, las verduras que requieren para el consumo cotidiano. Y lo hacen con un entusiasmo y con una productividad imposible de creer. En más de una ocasión inclusive tienen sobrantes que los comercializan hacia afuera. Señor presidente, una pregunta final de mi parte. ¿Cree que el gobierno del Ecuador queda en buenas manos? ¿Se animaría a darle un consejo al presidente electo Lasso? Yo creo que el presidente Lasso, que lleva bastantes años ya en la política también, y entiendo se ha adentrado en la problemática nacional, sabe perfectamente lo que hay que hacer con el país. Lo que tal vez todavía no se avisora con toda claridad es la problemática con la que uno suele encontrarse para tratar de resolver los problemas acuciantes del país. Es por eso que se ha hecho bien en plantear de inicio un gran diálogo nacional para identificar con claridad grandes objetivos nacionales y luego estos desagregarlos y convertirlos en políticas públicas, que es lo que nosotros hicimos el momento en que invitamos a un diálogo en el cual decíamos, inclusive ustedes recordarán, el acuerdo es ahora, un gran diálogo que ha tenido como consecuencia muchas de las políticas de Estado que se tomaron. Presidente, estamos terminando el diálogo de esta tarde y no quisiera despedir sin preguntarle al presidente Lenín Moreno, algo que creo que los ecuatorianos quieren saber o querrán saber. ¿Dónde lo van a poder encontrar, presidente? ¿Va a estar usted dónde? Bueno, yo creo que en mi casa, en el club donde, si bien es verdad ya no puedo jugar tenis, asisto a conversar animadamente con los amigos, en el trabajo al cual decida dedicarme y en las calles, no caminando, para mí rodando, ¿no? Sí. Rodando por las calles y seguramente trabajando en un área social que ya
vamos a identificarla y a conversarla con mi esposa. Muchas gracias, señor presidente, y a mis compañeros. Señor presidente, Señor- quisiera formularle dos preguntas finales, si es tan gentil, señor Mendoza. No, no, con todo gusto, solamente que acá me dijeron por eso. Claro, Diego, encantado. Diego, por favor, adelante. No me gusta ser testigo de piedra, por favor. Dos preguntas finales al señor presidente. Lo primero, ¿cómo marcha su salud, señor presidente? ¿Cómo está su salud? Bastante bien, Diego, muchísimas gracias. A pesar de que ya me han enfermado y me han matado algunas veces en las redes, pero no ha sido verdad. Como decía Borges, aquellos que dicen que me he muerto no han mentido. Lo único que han hecho es dar una noticia anticipada nada más. La segunda, Diego. Y una última cosa. Se ha mencionado todo menos la tarea extraordinaria de su señora esposa. Yo creo que la tarea cumplida por Dios ha sido una tarea excepcional, ha sido una gran compañera y un gran soporte para el gobierno. ¿Qué me dice de la tarea cumplida por su esposo, el presidente? Y con eso me despido, deseando para usted un futuro excepcional. Reciba mi afecto y mi consideración. Tenga la bondad. Yo no he olvidado su pedido gentil de algún momento visitarlo en la radio, en la cual siempre fui acogido con afecto, estimado Diego, al igual que los medios de comunicación de todos estos queridos amigos que están acá presentes y de muchísimos otros queridos amigos que no están presentes, por supuesto. Con respecto a mi esposa, el amor de mi vida, 47 años casados y casi 2 años que fuimos enamorados y novios. Ya se puede imaginar el sentimiento inmenso que uno siente por esa persona, porque si bien es cierto, ya cuando dejan de abundar las emociones fuertes y las pasiones, queda únicamente el sentimiento de amor, que es algo que sin necesariamente tener que contar en todas las cosas con ella, sin embargo, pues nos acompaña toda la vida, así como dice el eslogan, toda la vida y un poco más allá. En la filosofía oriental dicen que posiblemente cuando muramos nos convertiremos en ángeles o acompañaremos a los ángeles, y cuando muramos como ángeles, porque nada es eterno, volaremos mucho más alto aún. Yo espero que en ese trayecto, que como seres no eternos que somos, siempre me acompañe esta compañera querida de vida. Vicente, ya que era por cerrar, ya nos han dado espacio, siga usted también. La verdad, muchas cosas quedan en el aire para preguntarle, porque el tiempo es corto y somos varios los que entrevistamos. Así es. Pero sencillamente para finalizar, felicitarlo, porque para nosotros, personalmente, quien les habla, su administración ha sido bastante buena. Desde el punto de vista cuando usted, en qué condiciones coge el gobierno que usted lo tomó y en qué condiciones deja. Realmente no creo que las condiciones actuales del país son las que teníamos cuando usted asumió la presidencia de la República, señor presidente. Es cuestión de opinión y de visión. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Cuestión de óptica simplemente. Sinceramente, como dijo Diego, sencillamente felicitarlo, señor presidente, y que en el futuro usted tenga una muy buena y feliz vida. Sabemos que es un hombre alegre, que no pierde, que es un hombre alegre definitivamente y que continúa así. Felicitaciones, señor presidente, y muchas gracias por habernos escuchado en esta mañana. No, todo lo contrario, muchas gracias a todos ustedes. Señor presidente, permítame interrumpirlo. También me sumo a lo que dijo Diego, lo que dice Vicente, Eduardo. Yo también quiero agradecerle como ciudadano por el camino de democracia, el camino de libertad que nos deja. Muchísimas gracias. Y presidente, yo recordar algo que se quedó pendiente. Alguna vez le dije, como emelexista y usted de Aucas, que debíamos hacer por decreto que el clásico sea Aucas-Emelec. Bueno, eso no se pudo, pero bueno. Realmente el clásico debería ser Aucas-Barcelona, de España. Ahora sí demos por concluida la entrevista. Vamos. Presidente, muchos éxitos. Gracias. Compañeros. Muy gentiles, un abrazo. Y siempre, y hasta siempre. Por favor, me deben una entrevista en cada una de las radios de ustedes, al igual que ustedes. Encantado. Con gusto, presidente. Sí.
Muchas gracias Ok, muchas a toda gracias. la audiencia. Buenas Hasta tardes siempre. a todos los que Gracias. nos sintonizan. Mira qué tan lejos que hemos llegado de todos los nuestros cuidados. Ya nada es como era ayer. Nuestras voces ahora gritan por lo alto y ahora nadie te hará daño por una opinión tener. Ahora somos un ejemplo para el mundo. Nuestra tierra es nuestro orgullo y la vamos a proteger. Somos pueblo, somos fuerza, somos gente. Ahora todo es diferente, ya no queremos volver. Porque todos juntos somos Ecuador, la voz de millones que ahora siente que todo es mejor. Porque todos juntos somos Ecuador, sembramos futuro en nuestra gente que cosecha el mañana. Que cosecha el mañana.